Rehabilitación en neuropsicología. Desde las primeras observaciones acerca de los defectos cognitivos y comportamentales en pacientes con daño cerebral, la posibilidad de que estos pudieran recuperarse y rehabilitarse han cobrado gran importancia. En el siglo XVI aparecen ya algunos informes de recuperación espontánea, pero solo en el siglo XX, durante y después de la Primera Guerra Mundial, algunos hospitales, especialmente el de Alemania, empiezan a dedicar secciones específicas para rehabilitar a pacientes con problemas de lenguaje y por patología cerebral. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, Luria publica un paper llamado Restauración de funciones luego de un daño cerebral, que se convertiría más adelante en la obra más representativa en torno al tema de rehabilitación. Desde el siglo XVI hasta la actualidad, se han encontrado dos tipos de recuperación. La primera es la recuperación espontánea. Usualmente los pacientes con lesiones cerebrales presentan algún nivel de recuperación espontánea. Más aún, como claramente señalaron Westphal y McBride en 1935, muchos pacientes organizan y adelantan por iniciativa propia sus propios programas de entrenamiento. Gran parte de la recuperación espontánea se debe también a los procesos neurofisiológicos subyacentes que se llevan a cabo en el cerebro luego de alguna condición patológica. Sin embargo, con este tipo de recuperación se puede suponer que de todas formas el paciente continuará presentando un defecto residual más evidente. Cuanto mayor sea la gravedad inicial de su defecto cognitivo, se espera algún nivel de recuperación, pero este será más significativo si el paciente asiste a un programa de terapia. Rehabilitación cognitiva. La rehabilitación cognitiva o neuropsicológica surge de la idea de que cualquier defecto cognitivo o comportamental puede ser tan incapacitante para un paciente como sus defectos de lenguaje. Es decir, es necesario abordar no solo los defectos lingüísticos, sino también todos los cognitivos y comportamentales que un paciente pueda presentar luego de una patología cerebral. La rehabilitación neuropsicológica, o también conocida rehabilitación o terapia cognitiva, es el procedimiento terapéutico que mejora o incrementa la capacidad para procesar y usar información, permitiendo un mejor funcionamiento del paciente en su vida diaria. Este modelo de rehabilitamiento considera los siguientes elementos. 1. La creación de un ambiente propicio que reduzca la posibilidad de que un paciente se sienta confundido y frustrado. 2. La rehabilitación cognitiva individual. 3. La rehabilitación cognitiva en grupo, comunicación y habilidades sociales. 4. Otras terapias ocupacionales. 5. Psicoterapia para enseñarle al paciente a comportarse socialmente, a aceptarse y a reducir su sufrimiento y ansiedad. 6. La ayuda y educación a la familia. Y 7. La supervisión laboral. Goldstein, en 1942, define dos tipos de síntomas en caso de patología cerebral, que serían los efectos de la rehabilitación. Se dividen en dos. Los directos, que representan la consecuencia directa del daño cerebral. Un ejemplo de ello son las dificultades para hallar palabras. 2. Los indirectos o positivos. Se refieren a los cambios comportamentales o cognitivos que tienden a compensar los déficits. Dependen de la personalidad previa y de las condiciones ambientales. Por ejemplo, el tratar de utilizar la prosodia y los movimientos labiales para incrementar el nivel de comprensión del lenguaje. Según Luria, los procesos cognitivos alterados pueden restaurarse mediante dos estrategias. 1. El reentrenamiento o reaprendizaje y 2. Las técnicas compensatorias o reorganización del sistema funcional. La rehabilitación de las alteraciones visoperceptuales. Los trastornos perceptuales en pacientes con daño cerebral suelen ser complejos. Ante todo, el paciente puede presentar no solo defectos perceptuales, sino también sensoriales. Por lo tanto, es necesario tener presentes como puntos de partida la agudeza visual, el campo visual,
La visión binocular, incluyendo problemas de diplopía, acomodación y supresión. La fusión oculomotora. Tener en cuenta estos aspectos es crucial en cualquier programa de rehabilitación. Es necesario entonces contar con un examen oftalmológico y establecer desde un principio las medidas correctivas del caso. Los niveles de dificultad pueden controlarse si se modifican parámetros como la velocidad de presentación visual, la distancia de un punto central, la presentación de estímulos con diferentes velocidades de desplazamiento, etc. Los defectos de la exploración visual lateral subyacen alteraciones visoperceptuales en caso de lesiones cerebrales. Los ejercicios de coordinación visomotora representan otro tipo de tarea, para lo cual son muy apropiadas las computadoras. Así el paciente debe evitar que una figura determinada se salga de los límites de un círculo controlando los movimientos con el ratón del computador. Las técnicas de rehabilitación de funciones ejecutivas. Los defectos en la función ejecutiva son secuelas de un daño cerebral, sobre todo en caso de traumatismos cráneoencefálicos. Dichos defectos se manifiestan como incapacidad de solucionar problemas, de abstracciones, de defectos de control atencional y otros. Solucionar un problema es una tarea que requiere diferentes etapas. 1. Analizar las condiciones de aquel, seleccionar los procedimientos para solucionarlo, seguir los pasos necesarios y comparar resultados con las condiciones originales. Un paciente con daño cerebral puede fracasar por no cumplir con cualquiera de estas etapas. El primer paso consiste en reconocer cuáles son las razones por las que el paciente es incapaz de encontrar una solución. Si sus defectos son atencionales y se manifiestan en la incapacidad para analizar las condiciones del problema, hay que entender el problema atencional de base. Si el paciente no es capaz de seguir los pasos requeridos en su solución, será necesario abordar problemas secundarios. Antes de resolverlos, deben repetir el problema, indicando cuáles son las condiciones de este y qué procedimientos son viables. Estos pacientes suelen presentar respuestas impulsivas, lo que les impide analizar correctamente las condiciones y llegar a una solución apropiada. El nivel de dificultad debe controlarse siempre. Al resolver el problema, se debe verbalizar todas las operaciones que se llevan a cabo. Si la respuesta es incorrecta, el propio paciente debe comparar sus resultados con las condiciones de origen. Rehabilitación de la memoria. Se basa en dos principios básicos ya señalados. 1. La restauración y 2. La compensación. Se debe tener en cuenta que los déficits de la memoria son una de las secuelas más frecuentes en la clínica neuropsicológica. La memoria también es altamente sensible al proceso del envejecimiento normal y en condiciones normales todas las personas utilizan estrategias para mejorar sus posibilidades de retener información. Dichas estrategias pueden sistematizar para ayudar a las personas con problemas de memoria. Los pacientes con patología cerebral pueden entrenarse para hacer un mejor uso de sus estrategias, mejorando así el volumen de información que pueden retener. Se menciona algunas de ellas. Desde hace tiempo se reconoce el papel que para la memoria puede desempeñar la imaginación visual. Este procedimiento se ha utilizado con éxito en terapias programadas. Consiste en entrenar al paciente para que, en lugar de memorizar simplemente una serie de palabras o frases, cree una imagen visual de unas y otras. Por otra parte, los pacientes con defectos no verbales pueden recurrir a claves verbales para evocar alguna información.
Quienes tengan problemas para recordar lugares pueden tener un mejor desempeño si aprenden no solo la ruta para llegar a un lugar, sino la descripción verbal de la ruta en sí. Asimismo, la codificación verbal mediante media es una estrategia que mucha gente utiliza en su vida cotidiana. La rehabilitación de los trastornos atencionales. En caso de lesiones cerebrales suelen encontrarse los siguientes defectos atencionales: insuficiente nivel de alerta, fluctuaciones de atención y defectos de la concentración. También encontramos dificultades para alternar la atención. Dichos defectos son evidentes en caso de patologías de lóbulos frontales y es usual encontrarlos en pacientes con traumatismo cráneoencefálico. Por ende, es necesario llevar a cabo programas que permitan actuar cada vez más de acuerdo con señales internas que externas, obtener intervalos mayores de esfuerzo mantenido y aumentar las demandas atencionales. Con este fin, se han desarrollado diversos ejercicios de entrenamiento con un éxito variable. Dado que los pacientes con lesiones frontales son incapaces de controlar su comportamiento, se sugiere el uso de autoinstrucciones y autoverbalización en un principio. Se realizan en voz alta y después mentalmente. Se entrena al paciente para que en ciertas situaciones hable para sí mismo, recurra a autoinstrucciones, relate las consecuencias que podría tener su conducta. El objetivo es desarrollar un lenguaje interno que ayuda a controlar la conducta. Se debe destacar que la capacidad de abstracción y razonamiento es la capacidad cognitiva que mejor predice el éxito de la rehabilitación neuropsicológica. Reentrenamiento comportamental. Y finalmente hay que mencionar los trastornos comportamentales en pacientes con daño cerebral, los cuales se manifiestan en impulsividad, transgresión de las normas sociales y cambios generales de la personalidad. Con frecuencia los programas integrados de rehabilitación implican reentrenar al paciente en las normas de comportamiento social. Así pueden organizar sesiones de grupo en las cuales el paciente debe permanecer en silencio mientras alguien más toma la palabra. Después debe hacer un resumen de las exposiciones de los otros integrantes del grupo y seguir los convencionalismos sociales, saludar, respetar el turno para hablar, informar de la manera más organizada y comprensible para los demás las actividades que ha realizado. A veces se utilizan juegos de roles. El paciente debe ir a solicitar un empleo, esperar en una fila para tomar el autobús o cobrar un cheque. Muchas veces la impulsividad o la falta de un repertorio conductual apropiado para una vida cotidiana pueden resultar más incapacitantes desde el punto de vista práctico que los cambios de tipo cognitivo. Entonces, son deseables los programas integrados de rehabilitación que incluyen actividades de grupo y que requieran una integración permanente con otras personas.